Introducción a Ageo. Autoría, fecha y contexto histórico. No hay ninguna declaración que indique específicamente quién escribió este libro, pero las palabras recogidas en él se vinculan repetidas veces con lo que Dios le habló al profeta Ageo. Nabucodonosor llegó a Jerusalén por tercera vez, en el año 587 a.C., y en esa ocasión destruyó los muros, el templo y la ciudad. La mayor parte de la población fue llevada cautiva a Babilonia durante 70 años. Aunque Jeremías y algunos sobrevivientes se quedaron en Jerusalén, Dios predijo a través de Isaías que el poderoso rey llamado Ciro derrotaría a los babilonios y a sus dioses. Luego de que el rey persa Ciro conquistó Babilonia, emitió en 538 a.C. un decreto que permitió que los pueblos cautivos regresaran a su tierra natal. Sesbazar guió a unos 43,000 peregrinos judíos de regreso al estado de Judá para reconstruir el templo en Jerusalén. En el séptimo mes, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué lideraron al pueblo en la construcción de un altar para adorar a Dios. Luego, en el segundo año, el pueblo comenzó a echar los cimientos del nuevo templo. Pero este esfuerzo se detuvo durante los 16 años siguientes, pues los samaritanos, un pueblo que vivía al norte de Jerusalén, frustraron estos esfuerzos de reconstrucción. Además, sobornaron a consejeros para que las autoridades persas dejaran de apoyar el trabajo en el templo. Esto dio lugar a un periodo de gran desaliento. La apatía llegó porque no se cumplieron muchas de las esperanzas del pueblo judío. Los muros de la ciudad no se repararon, el templo no se reconstruyó, hubo hambre en la tierra y el pueblo todavía estaba bajo el control persa. No podían hacer nada sin la aprobación de Tatnai, el gobernador sobre el otro lado del río, y de sus funcionarios. Al parecer, no había forma de seguir adelante y reconstruir el templo. Después de la muerte de Ciro, su hijo Cambises ascendió al trono. Marchó a través de Judá y conquistó la mayor parte de Egipto, pero murió en el camino de regreso, posiblemente asesinado. Un alto oficial del ejército llamado Darío tomó el control del ejército persa, regresó a Babilonia, derrotó a una fuerza rebelde liderada por Gaumata y se convirtió en rey en el 522 a.C. Darío sofocó varias revueltas y reformó posteriormente el sistema administrativo de las satrapías, lo que dio como resultado que el imperio persa estuviera en paz a partir del 520 a.C. En el segundo año de Darío, cuando finalizó el conflicto por el control político del imperio, Dios le ordenó a Ageo que incentivara a los líderes en Jerusalén a reconstruir el templo. Cuando el gobernador Tatnai se enteró de la reconstrucción, cuestionó la legitimidad del plan y le escribió a Darío para averiguar si el gobierno había aprobado ese proyecto. Darío aprobó la campaña de reconstrucción e incluso la apoyó con el tesoro real, como se confirma tras el descubrimiento del decreto original de Ciro en un palacio de Acmeta. Como resultado, la reconstrucción del templo se completó en 4 años. Contribución a la Biblia. A lo largo de la Biblia hay un llamado y un recordatorio para poner en primer lugar a Dios. La etapa posterior al regreso del cautiverio no fue una excepción. El desafío de Ageo era exhortar a la comunidad post-exílica de judíos que vivían en Jerusalén a que no se centraran en sus comodidades, sino que también honraran a Dios. Este compromiso se manifestaría en su trabajo en el templo. El llamado de Ageo quedó reflejado posteriormente en las palabras de Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La exhortación de Ageo para que el pueblo pusiera sus prioridades en orden y colocara a Dios en primer lugar al reconstruir su templo fue de gran importancia. Que regresaran a esta obra era una señal de cuáles eran sus prioridades. También mostraba que el Señor estaba con el remanente y que sus promesas de restauración habían comenzado a cumplirse. La obediencia del pueblo en este punto declaraba la gloria de Dios y por lo tanto le causaba gozo. Esto servía para vindicar al Señor, pues la destrucción del templo había deshonrado su nombre. Por último, la obediencia a las palabras de Ageo servía
como garantía del nuevo pacto y la era mesiánica. La restauración del templo era una señal de que Dios no había revocado su pacto ni con Leví ni con David. El Señor proporcionaría la purificación y la restauración a través de un templo glorioso y un gobernante mesiánico. Estructura. El libro de Ageo contiene 4 breves discursos de confrontación en orden cronológico que señalan las formas en que los líderes y las personas en Jerusalén debían cambiar su visión. Comportamientos teológicos. Hay una progresión lógica en la estructura. El pueblo debía glorificar a Dios, permanecer comprometido con sus planes, agradarlo mediante vidas santas y servirle fielmente. Reflexión de Spurgeon sobre Ageo. Nunca se tuvo la intención de que el segundo templo fuera tan magnífico como el primero. El primero debía ser la representación de toda la gloria del sistema de símbolos y tipos y desaparecería pronto. Me parece que la razón es esta. El segundo templo, durante el tiempo en que éste debía permanecer en pie, la dispensación de Cristo se abría paso suavemente hacia la luz de la verdad espiritual. La adoración externa debía cesar allí. Parece adecuado que cesara en un templo que no tenía la gloria externa del primero. Dios tenía la intención de hacer brillar los primeros rayos de esplendor espiritual del segundo templo, es decir, su verdadero templo, la iglesia, y pondría una señal de decadencia en lo exterior y visible del primer templo. Sin embargo, declara mediante su siervo Ageo que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero.